Vamos a grabar para que nos quede después, sobre todo para la gente que no pudo estar, que no está ahora presente, puedan después verlo en otro momento, ¿no? Eh, Antes que nada, el tema, vamos a organizarnos un poquito, ¿sí? Eh, le voy a pedir si ustedes pueden silenciar sus micrófonos, entonces, porque vamos a compartir una especie de audios también y de videos para que no acople, ¿sí? Y la modalidad es esta, nada más para organizarnos. Después que terminamos con esta breve semblanza de Javier y su paso por Misiones y un poco de lo que hizo antes, vamos a charlar entre todos. Hay algunos puntos que quedaron sin tratarlos y algunos que han sido dejados, se quedaron abiertos justamente para que ustedes de alguna manera lo puedan completar. Completen esto que vamos que lo proponemos le proponemos un hilo y ustedes después lo completan, que es la forma que Javier, que Rolo, que Aguaraí después siempre era su forma de trabajar y de ser muchas veces. Bueno, Javier llegó a Misiones, a Posadas, entre febrero y marzo del año 2001. Unos años antes se habían liberado, por así decirlo de alguna manera, las fronteras de las empresas telefónicas de aquella época. Hasta noviembre del año 1999, las dos empresas de telefonía del país, en ese momento, Telecom y Telefónica, tenían la concesión exclusiva del servicio de telefonía básica de todo el país. Telecom y Telefónica al sur, más o menos desde San Luis, San Juan para abajo. El resto era todo Telefónica. En noviembre del año 99, estas empresas empiezan a realizar trabajos de adecuación, y eso que estamos viendo, poné pausa un poquito ahí. Eso que estamos viendo ahí, ahora, ponele pausa. No, pausa. Ahí está. En noviembre del año 99, estas empresas realizan trabajos de adecuación de infraestructura para brindar el servicio de telefonía donde antes no podían hacerlo. Y uno de esos trabajos era el del cableado subterráneo para la telefonía, ¿sí? ¿Se acuerdan que se rompían las veredas y se hacían zanjas? ¿Sí? Bueno, ese era el trabajo que se estaban haciendo en todo el país. Una de las empresas que hacía ese trabajo era Techin, que tercerizaba la labor. Esto que estamos viendo en pantalla, disculpen un poquito la desprolijidad, esto es en vivo, esto que estamos viendo en pantalla salió publicado en el Boletín Oficial el 25 de octubre del año 1990. Después, este material yo lo tengo, después lo podemos compartir si quieren. Ahí arriba dice Telecel, o Telecé mejor dicho, que era la empresa que más abajo está marcado en amarillo, tenía Rolando Javier Arguindegui junto con otros dos socios más. Por aquellos años Javier vivía en la calle Iberá, acá cerca de donde estoy yo, acá en Buenos Aires, en Villa Urquiza, y más abajo dice a qué rama, a qué se dedicaba o cómo iba a flotarse esa empresa. Y ahí dice que, bueno, cableado subterráneo de telefonía, de gas y otras cosas más. Ahora sí, Male, dale, sacalo nomás. Gracias. Javier llega con una de estas empresas, ¿sí? A Posadas en febrero y marzo del año 2001. Llega con una cuadrilla de 3 o 4 personas más. Estaban en un departamento que estaba por la avenida Santa Catalina, casi López y Planes, frente al Club Huracán de Posadas, más o menos, ¿sí? Ahí paraban. Pero antes que esto, antes de que llegue a Posadas, Javier vivió en diferentes lugares. En Comodoro Rivadavia había estado unos años atrás, pasando un par de años, y todavía antes que eso, como ustedes saben, vivió en Gesell, donde parte de su familia, y mucha de su familia está ahí todavía, y de hecho tiene un arraigo muy grande con Gesell. Pero mucho antes que eso, Javier nació en Buenos Aires, en Villa Crespo, en el barrio Villa Crespo. La cuestión es que
Por estas circunstancias, Javier llega a Posadas, y el trabajo termina, o se termina la parte que tenían que hacer, y sus compañeros de trabajo empiezan a volver, se empiezan a ir, y él por alguna razón se queda. Saben, y para los que están lejos y no conocen Posadas, es una ciudad donde la gente mayoritariamente se conoce todo el mundo, tiene una vida social que se reduce a lugares puntuales, la costanera, la plaza, el centro, seguramente si vas a la facultad en el ámbito universitario. En este contexto, en el contexto de Posadas, no era de extrañar que Javier en todo ese tiempo se haya conocido y haya entablado amistad con muchísimas personas. Una de esas personas fue justamente don Valerín, de la Unión Cultural del Libro, se llamaba por aquellos años la librería que tenía don Valerín, ahí por calle Sarmiento, casi Colón. Resulta ser que don Valerín se muda a un local, ahí a pocos metros sobre calle Sarmiento todavía, frente al Hotel Savoy. Y en esa mudanza en el año 2001, Javier y yo nos conocimos. Como yo también soy amigo de la familia de Valerín, estaba involucrada en la mudanza. Y bueno, ahí nos conocemos. Seguramente más adelante le voy a contar un poco más de los pormenores de cómo nos conocimos. La cuestión es que una vez que Valerín está instalado ya en el local y Javier ya sin las labores que vino a realizar acá en Misiones, Valerín le ofrece un techo, le ofrece el techo de la librería, quedarse en la librería, y cerraba un poco el negocio, la trama. Javier dormía ahí y le cuidaba el local, y Valerín le daba el techo, ¿no es cierto? Y ahí se quedó unos cuantos meses se quedó ahí en la biblioteca, entre los libros de la librería Unión Cultural del Libro de don Valerín. Por aquellos años yo me acuerdo que nos cruzamos varias veces, nuestros primeros encuentros eran fortuitos, realmente eran fortuitos, y Javier siempre, o un par de veces, las primeras veces por lo menos, me acuerdo que decía, siempre nos encontramos, vos y yo, cuando se alinean los planetas. Mirá, decía Javier, está alineado Marte, Mercurio y Venus, y igual que el otro día cuando nos encontramos también, qué loco, y se reíamos. Esos fueron nuestros primeros encuentros con Javier, resaltando esa forma fortuita de encontrar. Por aquellos años nosotros, con mi familia, con mi viejo, con mis hermanos, teníamos una radio, Idea Radio 92.9, donde había un programa que lo hacía, que se llamaba el programa se llamaba Cuentos Medianoche. Raúl del Pino era un dibujante, un ilustrador, colorista, que supo trabajar con Disney, García Ferrer y otras empresas grandes de la animación. Raúl del Pino leía cuentos, y era común que Javier vaya a la radio y comparta el momento, no solamente con Raúl, sino con parte de mi familia, conmigo y con otra gente más. Y como yo hacía la operación técnica de ese programa de Raúl del Pino, Los Cuentos de la Medianoche, en el programa nos íbamos a algo enfrente o a algún lugar del centro, y nos quedábamos ahí charlando. En esos años también yo ya estaba haciendo teatro, y Javier, siendo como era, como todos los conocimos, se conoce con Rulo Fernández. Y es Rulo, justamente Rulo, quien lo convoca para hacer la obra El Generalito, del chileno Jorge Díaz. Rulo era un artista sensible, un artista, esos de los de antes, de una capacidad creativa inusual, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, Rulo era sensible a la parte humana de las personas. Él elegía a sus actores para sus obras según si encontraba algo especial para representar ese papel, y no tanto por sus capacidades técnicas y artísticas, buscaba algo en la gente. Y Rulo vio algo en Javier, vio algo y lo convence para hacer un papel en El Generalito. Javier y Rulo y las demás personas del elenco, Coqui Villalba, Kenny Moyano, Raúl Guerrero, y acá quiero hacer un apartado especial porque hace pocos días, hace una semana más o menos, falleció también Kenny Moyano, a quien veíamos recién ahí en imágenes, así que, y era muy amigo también con Javier, así que en parte de esto también a la memoria de Kenny.
Entonces, les decía que hacen funciones del Generalito en Salatempo y en otros lugares del interior de la provincia de Misiones. Muchísimas gracias, Luis, por cedernos la sala. El lugar tiene su historia, tiene 33 años, no es poco en materia de teatro, años difíciles, muchas gracias. Para mí es un placer, yo actué en este escenario, en el 2004 creo, con una obra de Rulo, y tengo muy buenos recuerdos de estas tablas. Por ese entonces, estamos hablando del año 2003, 2004, Javier había abierto con Roberto una librería en calle Ayacucho, casi San Martín, frente al correo, ¿sí? Para los que están en Posadas y conocen, llegando por Ayacucho a la calle San Martín, a mano derecha, como corre Ayacucho, ahí estaba la librería. Resulta ser que Roberto, que fue empleado durante muchísimos años de Valerín, ¿se acuerdan que hicimos la mudanza, que nos conocimos ahí? Bueno, Roberto se va de la librería de Valerín por algunas diferencias, no muy grandes, pero algunas diferencias laborales que no recuerdo en este momento. Pero lo concreto es que Valerín le ofrece a Roberto una partida importante de libros para que arme su propia librería y le sugiere que se asocie con Javier, para que armen juntos la librería, ¿no? Así fue como que Javier y Roberto alquilaron ese local, ahí por calle Ayacucho, y con Valerín de garante. Yo vendía libros por esos años en una librería que quedaba entre la Catedral y el Banco Macro, frente a la Plaza 9 de Julio, y con Javier y con Roberto y con Efraín nos encontramos al mediodía, o a la tarde o la noche, por ahí. El horario, como ustedes saben, de Posadas no es corrido, es de 8 a 12, de 16 a 20, se corta, y en esa siesta misionera nos encontrábamos siempre con Javier, con Efraín, ahí en la plaza, comíamos algo, jugábamos al ajedrez, a veces todo esto al son de las quenas de Efraín. Resulta ser que El Generalito, la obra que estaban haciendo con Rulo, tenía muchas funciones pautadas, pero justamente Kenny Moyano, el que hacía el papel del Generalito, por alguna razón no podía hacerlas. Javier le propone a Rulo que sea yo el reemplazo de Kenny. La cuestión es que empezamos a ensayamos unas cuantas veces, unos cuantos meses, unas cuantas horas, pero nunca hicimos la obra. Por desórdenes seguramente típicos de las producciones del teatro independiente, no salió esto. De todas maneras, ensayé mucho con Javier y con el elenco, y cuando terminó esa obra, El Generalito, empezamos a trabajar en otras 2 obras más, pero tampoco salieron. Una era La Isla Desierta, de la de Roberto Art, y la otra, una obra muy linda que se llama He visto a Dios, de Filipis de Novoa. Y si bien ensayamos, como les decía, mucho estas 2 obras, tampoco las pudimos concretar. Lo dije al principio y lo reitero porque esto es algo que ronda y que es necesario recalcarlo. Me refiero a la vida social que tiene Posadas y a las características propias de Javier, de su carácter, ¿no? Esa forma de ser afable y tan amena que tenía, le abrió las puertas a muchísimos lugares. Yo, la verdad, que no recuerdo cómo en el año 2003 lo invitan para una charla, que dé una charla al Martín Fierro en una escuela. Me acuerdo que era el Día de la Tradición, me acuerdo que era noviembre porque era el Día de la Tradición, era un lunes. La escuela quedaba lejísimo, no recuerdo bien. Y Javier me dice, che, tengo que dar una charla en una escuela sobre Martín Fierro. Qué bueno, le digo yo. ¿Y qué tenés que hacer el lunes? No, nada, le digo, vamos. Y bueno, nos encontramos a eso de las 7 de la mañana en el bar del California para desayunar, ahí en el supermercado, en el centro. Tomamos el colectivo y nos fuimos. Javier habló delante de los chicos, una escuela primaria, eran muchos. Habló del Martín Fierro, habló de José Hernández, un poquito de Borges, y nos volvimos. Un par de semanas después, yo sabía, porque con Javier lo charlábamos, él tenía que viajar a Buenos Aires, se tenía que volver a Buenos Aires, a Gesell, por unos asuntos familiares y entre otras cosas que tenía que hacer. Lo que él no sabía con precisión, y mucho menos lo iba a saber yo, es si él iba a volver a Posadas. Y un día, un sábado, un mediodía, cerramos la librería donde yo trabajaba y me voy a buscarlo, como siempre, a la librería que tenía él con Roberto. Cuando estoy llegando, Roberto me ve y me dice, ¿lo viste, Javier? No, le digo yo, lo vengo a buscar.
no, anda a buscarlo, me dice. Anda a buscarlo porque se está yendo a Buenos Aires, te estaba buscando él. Y yo lo salgo a buscar, no me acuerdo qué más me dijo, lo salgo a buscar y lo busqué en el bar español, lo busqué en el ACA, en la plaza, lo busqué en el centro, pero no lo encontré. Y se fue, y se fue. De todas maneras, ahí fue la vez que sentí un vacío porque se fue sin despedirse, sin podernos saludar. Pasaron unos días y Javier escribe, se comunica, nos cruzamos unos correos y nos saludamos y me dice que va a volver, pero que todavía tiene que arreglar unas cosas. Y después de unos meses Javier volvió. Volvió y ahí sí empieza ya casi definitivamente a echar raíces, a echar raíces, a echar raíces, a echar raíces. Yo creo que Posadas tenía algo, Misiones tiene algo que lo cautivó, Javier, casi desde un primer momento, por no decir de un primer momento, ¿no? Pero ¿qué voy a tratar de explicarlo yo si él tenía la respuesta a esto? Yo concreté muchas fantasías de grande acá en Misiones. Yo estoy muy agradecido porque traté de analizar muchas veces por qué yo estaba en Misiones, siendo que mi familia está en otro lado, mis afectos están en otro lado, mis trabajos estaban en otro lado, me fui quedando, me enganchó el diario. Es tan importante para mí escribir la columna como comer, como decía él, y tratar de expresar lo mejor que pueda, ¿no? Con mucho cariño. Llegué a la conclusión de que el por qué me quedé en Misiones es una cuestión que iba a resolver con el tiempo, no necesariamente al principio. Es decir, siempre me planteé que la razón de las cosas, es decir, las cosas no se hacen con una razón previa muchas veces. Simplemente uno navega, se deja llevar, ya aparecerá el porqué. El orden de los factores por ahí no altera el producto. Muchas veces, esto se lo he comentado a niñas que me han facilitado la columna, y más de una me dijo, quizás el porqué sea yo. Bueno, sí, hay varias que se creen que el porqué fueron ellas, pero bueno, todavía seguimos buscando el porqué. Y eso que lo cautivó seguramente ronda o está dentro del orden del trato de la gente, de su geografía, de su naturaleza, pero también creo que decir esto nos quedamos cortos porque estaba un poco más allá de eso. Posadas y Misiones lo seducían a Javier con una infinidad de cosas no resueltas, de misterios sin resolver, de acontecimientos históricos poco conocidos, de leyendas, de edificaciones gigantes que hay atrás en Posadas. Uno de esos lugares que le abrió sus puertas, que no solamente le abrió sus puertas, sino que también le permitió explotar toda esa curiosidad y esa avidez de descubridor, fue justamente la Biblioteca Popular de Posadas. Los pormenores de cómo Javier se contacta, se conoce, estrecha el lazo con María José, con Norma, con la comisión de la biblioteca, y empieza a trabajar ahí, son detalles que seguramente la gente de la biblioteca, María José, que si está ahora presente, o alguien, va a poder comentar mejor que yo. De todas maneras, no debe ser muy difícil imaginar cómo se conocieron. Un tipo como Javier, afable, curioso, como decimos, fresco, ameno, sensible, que empezó a charlar con la gente, la cautivó y le abrió las puertas de la biblioteca. Javier empieza a trabajar y dice, no sé, pidieron que me quede, que le sirvo, decía Javier. No sabe las cosas que hay, flaco, me decía. Esta misión me va a volver loco. Y ahí estás, no estás compartiendo pantalla mal. No. Ahí está. Bueno, claramente la biblioteca popular, como les decía, tiene un magnetismo importante para Javier. Imagínense que la Biblioteca Popular fue fundada en el año 1911 por Macedonio Fernández, que era juez de paz en ese entonces, fue el primer presidente de la primera comisión directiva de la Biblioteca Popular de Posadas. Borges lo tenía en altísima estima a Macedonio,
Imagínense cómo esto no iba a encantar a un borgiano como Javier de primera hora, ¿no? Y muchas veces, seguramente ustedes también habrán charlado con él de esto, fantasear, imaginarse que Macedonio, que Quiroga, que Lugones, que Sanseferí inclusive, podrían haber estado deambulando por las mismas calles, las plazas, pisando las mismas baldosas que todos nosotros. La biblioteca, ustedes no están viendo la pantalla compartida, ¿no? Están viendo las imágenes más, ¿no? Los cuadritos. Sí, se ven nomás los cuadritos chiquitos en Sí, miniatura de la foto. se ven los cuadritos chiquitos nomás. Sí, no está saliendo eso. Ahí está. Fíjate ahora si podés compartir después, si no, bueno. No. Están viendo solamente los cuadritos. Bueno, le decía entonces, este era el ámbito de Javier en la biblioteca. La biblioteca fue escenario de los primeros homenajes a Borges que Javier organizó. Y sin dudas, para no redundar en Borges, pero así como para Borges la biblioteca era el paraíso, para Javier también lo era. Evidentemente para Javier también lo era. No porque sea borgiano, sino por la característica misma de él, curioso, archivista, investigador, cachivachero, como decía Richard en un audio que escuché por ahí, enciclopedista. Hay que imaginarse una persona como Javier, era como un chico en una juguetería, por el entusiasmo que despertaba. Por esto mismo, aunque esto mismo es también a veces un problema, ¿no? Javier lo que tenía, y esto seguramente muchos de ustedes lo compartirán, a mí me pasa, esto de que tiene un problema porque empezás a juntar cosas a diestra y siniestra. Y si no tenés el valor o la capacidad de discernir si un libro se puede desechar o no, y ante la duda lo empezás a guardar, y decís, y no, ¿cómo voy a tirar esto? ¿O cómo me voy a deshacer de esto? Bueno, eso le pasaba a Javier, a nosotros, a mí me pasa también. Y así su casa, o como él decía, debajo de su catre, de su cama, se iban apilando libros. Decía que su cama estaba sostenida por un montón de libros. Libros, revistas, publicaciones de 50, 100 años atrás. Venía y decía, no sabés, flaco, dice, bueno, estaban por tirar un fajo así de libros. Yo le dije, pará, hay que ver, dice. Y bueno, te los traje, dice. Y por aquellos años nosotros compartíamos ahí la casa con Silvina y calle Rioja, y Javier caía con las cajas. Inclusive tenía su propio espacio donde iba acumulando. Hasta el día de hoy yo conservo libros que no sirven para nada. Un libro de matemática, por ejemplo, del año 1890, 18 no sé cuánto, que lo conservo porque es una reliquia y también porque me lo dio Javier, claramente. Pero estas son las cosas que sucedían alrededor de él. La Biblioteca Popular Posadas realmente lo entusiasmaba, y él ha generado un cariño indescriptible, no solamente por la biblioteca y por lo que eso significa, sino por la gente que trabajaba ahí, que trabaja ahí. Antes la biblioteca al lado de la biblioteca siempre estuvo el cine Sarmiento, ¿no? Y antes que lo cierren, no sé cómo Javier rescata algunas latas de película, ¿no? Y también lo mismo de siempre, cae y dice, mirá lo que traje, la rescaté del cine, no sé qué tienen, te las dejo, no las vamos a tirar. Y bueno, hasta el día de hoy esas latas están ahí, que todavía no sé qué tienen, no sé, habría que buscarlas a un proyector o algo y ver qué hay en esas latas. Ya vamos a llegar al jamón del medio de esto, estamos a punto de llegar, pero antes permítanme una pequeña digresión, ¿sí? Esto mismo que mencionábamos antes de Posadas, que era caldo de cultivo para que Javier se conociese, entablase amistad con un montón de personas y se metiera en círculos con muchísima facilidad, dada la personalidad que tenía, ¿no? Bueno, uno de ellos fue Misioletras. Misioletras, que por aquellos años, estamos hablando de años 2002, 2003, 2004, era un grupo de personas no solamente aficionadas, sino también algunas otras muy consagradas dentro del ambiente literario de Misiones y de toda la provincia.
Y cada tanto, además de realizar publicaciones, se hacían encuentros en diferentes lugares. Uno, en esos encuentros, que generalmente eran los fines de semana, donde se compartían un espacio en común, donde se pergeñaban proyectos de publicación, donde compartían textos, donde se leían, Javier asistió a varios de esos encuentros. Escribía y compartía también sus textos, sus escritos. Inclusive por esos años él participó y quedó con una mención dentro de una antología del Consejo Federal de Inversiones en el año 2003 con unos poemas. Si ustedes los buscan, están ahí, aparece Javier junto con muchísima gente, con Rosita Escalada Salvo, con Ivana Roth, con Olga Zamboni, con Aníbal Silvero, y seguramente alguien más que yo me estoy olvidando en este momento, no tengo en la lista, pero hay muchísima gente. Javier había recibido una mención, un premio, por un par de poemas, y está publicado ese libro. La cuestión es que Javier se entra en el círculo de Misoletras y se conoce con muchísima gente. Y muchas de esas personas eran muy allegadas al diario Primera Edición. Javier participaba, estaba en FM de las Misiones, el diario Primera Edición, y tenía muchos amigos, muchos conocidos ahí. Y ustedes se imaginarán, del diario, de la radio al diario hay solamente un paso, o por lo menos para Javier era simplemente un paso nada más. Y es así. Y así fue como, y esto no, ahí ponele pausa, que eso se está viendo. Es así como Javier empieza a escribir en Primera Edición. Y esto es algo, a mí me resulta cómico, pero a la vez me parece muy lindo y divertido, que forma parte de lo que más adelante vamos a hablar del universo aguaraístico, del mito de Aguará. Javier, antes de escribir en el territorio, escribió en Primera Edición. Esto que estamos viendo acá se publicó en el diario justamente de Primera Edición el 5 de julio del año 2004. Y es el estreno de la obra ¿Quién yo?, que Javier asistió, estuvo ahí. Javier, esta fue la primera nota de las que escribió en Primera Edición, y fue de la obra de teatro ¿Quién yo?, de Dalmiro Sanz, que nosotros con el grupo Teatro Laberinto que teníamos por esos años, la estrenamos. Javier estuvo en el estreno. Después de eso escribió otras notas, pero no se preocupen, que escribió un par de notas esporádicas, pero todas sin firma. Javier nunca firmó en Primera Edición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? También abrimos una ventana, podemos decir, no, bueno, Javier nunca escribió en Primera Edición, no hay pruebas. Y bueno, puede ser, sí, es verdad. Pero créanme que en definitiva fue así, escribió en Primera Edición. A mí particularmente, yo no sé qué sucedió con el diario para que no lo fiche de manera definitiva, para que no lo pase de manera definitiva. Y a veces realmente me gusta pensar que Javier fue como Messi, que el Primera Edición fue River, que no lo ficharon, que pasó el tiempo y que bueno, después llegó al Barcelona. Es así. Y ahora sí, llegamos a lo que es el jamón del medio, y que yo considero que es de suma importancia. Javier estaba entusiasmadísimo por escribir en el territorio. Una vez íbamos caminando por la calle Roque Pérez, año 2005, digamos en esa época por ahí, y Javier contaba las charlas que estaba teniendo con gente del diario El Territorio, y de lo que eso le generaba, ¿no? Estaba contento. ¿Qué le digo a los de Primera Edición? Decía, le cuento al territorio lo de Primera Edición. No sé, decíamos, contale si no hay compromisos. La cuestión es que Javier estaba tan contento de empezar a escribir en el territorio que estaba muy entusiasmado.
Y es lógico que pasase esto. Realmente, o por lo menos es natural, o era de esperarse. El territorio fue fundado en el año 1925 por Sesostrio Olmedo, perdón, y es uno de los diarios más importantes, si no es el más importante de la región. Y esto es algo que Javier lo tenía en muchísima consideración, lo sabía, por la historia, por el prestigio, por el nombre, por lo que se ha constituido el diario El Territorio a lo largo de los años. Más o menos un año antes, en el año 2004, había fallecido Pedro Abdón Fernández, que durante muchos años escribió su columna Noticias de la Madrugada, que antes tenía otro nombre, hoy particularmente no me recuerdo qué nombre tenía. Sí me acuerdo de Notitas de la Madrugada. Me acuerdo porque nos daban como material de estudio en la secundaria a nosotros. Pero inclusive antes que Pedro Abdón Fernández, también estuvo escribiendo, y escribió y formó parte de la parte fundacional del territorio, Lentini Fraga, Salvador Lentini Fraga, que publicó mucho en el territorio. Y después un señor y un gran poeta, como el señor Manuel Antonio Ramírez, también participó y escribió en el territorio. Javier era consciente de esto, lo sabía, lo dimensionaba, lo tenía presente. Él sabía que si iba a escribir al diario, al territorio, no iba a escribir policiales, no iba a escribir deportes ni de política. Él sabía que si iba a escribir, iba a sobrevolar el mismo terreno donde antes habían escrito todas estas personas. Él dimensionaba esto, lo tenía presente, por eso también le entusiasmaba al territorio, y apreciaba y lo respetaba al territorio. Para mí es un honor estar en un diario con semejante historia, uno de los más viejos del Nordeste. Es una gran responsabilidad. Yo recuerdo un reportaje que le hizo Quique Wolf a Pasarela un día y le preguntaba qué era lo que le había dicho la Bruna el día que había debutado, y Pasarela comentó que llamativamente la Bruna, que era el técnico, le había preguntado qué es lo que iba a hacer cuando llegara al vestuario en el partido de su debut. Y Pasarela, sorprendido, dijo: bueno, voy a hacer lo que corresponde, me cambiaré, me pondré a disposición del técnico, precalentaré y salgo a la cancha. Entonces la Bruna le dijo: bueno, tenga mucho cuidado cuando se pone la camiseta de River, porque si se ve en el espejo va a descubrir que le pesa mucho. Y yo reconozco que escribir en el territorio tiene una cuota de plus, de responsabilidad, y lo percibo cada vez que enfrento la página en blanco y cada vez que me dispongo a escribir la columna, a la hora que sea y en el día que sea. Para mí es un placer. En diciembre de 2005 podemos decir que nace Aguaraí, o nace la figura de Aguaraí. No ya de Javier y mucho menos la de Rolo, aunque son la misma persona, ¿no? La figura de Aguaraí está íntimamente relacionada con el territorio. No podemos separar a Aguaraí del territorio. Esa columna, donde aparecimos muchos de nosotros, muchos de ustedes, donde fueron protagonistas, donde Aguaraí, o Javier, puso sus sentires, no solamente de Posadas, de Villa Crespo, de Gesell, del Mundo, ahí donde plasmó esa columna fue la que le terminó de dar forma al universo aguaraístico. Universo que sin dudas existía antes, claramente, pero que se termina de conformar como tal en el territorio. El territorio, por decirlo de alguna manera, le da el golpe de horno final para que Rolo, para que Javier se convierta definitivamente en Aguaraí. Estoy seguro, esto es una apreciación personal, pero estoy seguro que en Rolo, que en Javier, la serendipia estaba a la orden del día. Eso es, ustedes seguramente la fortuna, el destino, lo han compartido con él. De alguna manera el destino, la fortuna, siempre se la ingenió para guiñarle un ojo, para marcarle el camino, para elegir el libro justo, para abrir la revista justo
justo en la página precisa donde encontraba el dato que hacía tiempo, o hacía horas, o hacía años estaba buscando. Esa característica se potenció y se encauzó mucho más a partir de su paso en el territorio. Sus compañeros de redacción, sus compañeras de redacción, fueron testigos cotidianos y pueden dar seguramente mucho más testimonio de esto, sobre estos acontecimientos. La vida dinámica, la dinámica diaria del diario, ese clima, ese mundillo de la redacción, Javier lo cautivaba mucho, muchísimo a Guaraí, o a Guará como le decían algunas personas. Javier, a Guaraí siempre traía cuento algo de ese cotidiano, seguramente con alguno de ustedes se encontraba por ahí y les contaba algo del cotidiano de la redacción del territorio. Y lo decía bien, y lo contaba con una sonrisa, lo disfrutaba realmente lo disfrutaba. Ponderaba el carácter de sus compañeros, de su compañera, la generosidad del grupo grande de la redacción, y se admiraba con la editorial de Un Domingo. Este video que vamos a compartir ahora fue parte de una campaña del diario y lo tuvo a Guaraí justamente como protagonista. Por 4 días locos que vamos a vivir. ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Son 7! 7 días, loco. Y ahora, aunando tu aviso en los clasificados del Terry por 7 días, podréis ingresar a la promo los 7 días, loco. ¿Qué es eso? Tenés un 50% de descuento en lo que publicás. ¿Pero cómo no entendés? Por semana hay 3 rubros en los que podés tener descuentos. Además, poniendo tu aviso por los 7 días, podés participar por una moto por mes. ¡Una moto! ¡50%! ¡La mitad! ¡Menos guita! ¡Menos peso! ¡Estamos todos locos! Por 7 días locos, la promo de clasificados de El Territorio. Publicas, vendés y además ganás. Y el afecto era recíproco. Desde el director del diario hasta el personal de seguridad le manifestaban siempre su admiración y su aprecio. Uno de los tantos infinitos sucesos de la redacción del diario, una vez como tantas otras, se convirtió en columna. Redacción de El Territorio. Llovía y la compañera de policiales tenía que salir para cubrir una nota. Había que acercarle un paraguas. ¿Quién me presta uno?, preguntó Chuni, y Foncho, mago entre los magos para solucionar problemas de esta índole, se acordó que había cerca uno, sin dueño a la vista. Estaba al lado mío. Pásamelo a Guaraí, me dijo, y se lo pasé. Resultó ser el paraguas de Ricardo Vera, mi ladero, que andaba cubriendo notas de teatro en la calle. Cuando volvió Chuni, me llevé el paraguas para devolvérselo a su dueño, asiduo visitante del Español, tras la jornada. En vano, anduve con paraguas ajeno y recibí el siguiente mensaje del dueño: puto el que prestó mi paraguas. Acontecimientos posteriores inspiraron esta columna. Esta fue mi respuesta: no, pará. Resulta que se desató un incendio y la Chuni tuvo que salir de raje. Volvió apurada y preguntó quién tenía un paraguas. Entonces Foncho dijo: acá hay uno, pásaselo a Guaraí. Es decir, yo hice de mula. Yo sabía que iba a quedar pegado. Tu mascota, mezcla de murciélago y garza negra, y llegó apenas te fuiste. La capturé, me la traje conmigo y ando con él por todas partes, de aquí para allá, para no perderlo. Esta tarde te lo llevo. Es imbancable. No me dejó dormir en toda la noche. ¿Cómo lo aguantás a tu paraguas? Que quiero agua, que quiero hacer pis, que quiero salir, que ojalá que llueva. Me pudrió. Le compré una correa y lo saqué a pasear. Vos vieras. Fuimos el hazmerreír del centro. A Guaraí paseando un paraguas. Quédate tranquilo, te lo devuelvo. Con la comida que le compré, al cohete, porque no probó bocado. Se nota que te extrañaba. Ahora si lo vieras, está medio dormido. Parece tan inocente. Abrazo, Mary Poppins. Estos viejos correos aparecieron releyendo papeles y vueltos a compartir con Ricardo, quien celebró el recuerdo y agregó lo siguiente: ideal para que lo ilustre Liniers. Mangueado el favor al ilustre dibujante de Macanudo, aportó su interpretación y puede vérsela en La Nación de ayer. Bueno, esto fue real, ¿no? A Guaraí la adaptó un poco nada más para la columna,
Y lo mejor de todo es que realmente Liniers, mangueado por Aguaraí, lo ilustró de esta manera. Javier Aguaraí excedía también el territorio, escribía siempre, era común que Aguaraí escriba, se mande correos con otros medios de alcance nacional. Era común en él. Muchísimas veces envió correo a Clarín, a La Nación, que eventualmente estos diarios lo publicaron en sus cartas de lectores, y como en algunos casos, algunas veces Clarín lo compartió como opinión. Durante estos días preparando esto, me encontré hurgando y revisando cosas con un montón de papeles, archivos viejos y un montón de cosas publicadas por Javier Arguindegui y otras veces por Aguaraí. Los encontré en diferentes sitios, en portales, como le decía, en La Nación, en Clarín. Hasta hay referencias de él en Mercado Libre, por ejemplo. En la mayoría de los casos, esas referencias dicen Javier Arguindegui o Aguaraí, Diario El Territorio. Siempre está el Diario El Territorio al lado del nombre de Javier Arguindegui o de Aguaraí. Por eso vuelvo a repetir que es imposible, indisoluble es imposible separar la figura de Aguaraí del Diario El Territorio. El territorio termina a consolidar y se transforma en el medio de expresión para que todo eso que traía Rollo desde Gesell, desde Villa Crespo, desde cualquiera de los lugares donde estuvo viviendo, en Comodoro de Rivadavia o los Bajos del Tuyú, donde sea, para que todo eso que Javier acopió en Posadas, hablando con ustedes, con la gente, en la plaza, en la biblioteca popular, charlando con cada uno de nosotros, le cediese a Aguaraí para que lo plasme en el diario. Eso sucedió, y a partir de ahí, ni Rollo ni Javier fueron lo mismo, y Aguaraí le dieron paso al nacimiento y a la consolidación de Aguaraí. Otro punto de análisis, y que sería muy extenso, sería tratar qué temas tocaba Aguaraí en sus columnas. Seguramente hay otras personas que lo pueden hacer mejor todavía, por eso yo voy a elegir una nada más por capricho, porque también era parte de Javier de Rollo y también de Aguaraí, que tiene que ver con Borges. Javier y sin duda Rollo eran fundamentalmente borgianos. Una vez yo me acuerdo que estábamos charlando así, creo que en la plaza, era justamente con Efraín y estábamos ahí, y viene un tercero, caminando y le saluda, ¿qué hace, viuda de Borges? Le dice a Javier, viuda de Borges, y nos reímos. Imagínense lo identificado que estaba Javier con Borges para que pase uno y le diga viuda de Borges. Era mucho, ¿no? Yo cuando lo conocí en el año 2001, en esa mudanza de esa librería que les contaba, nos pusimos a charlar. Yo le cuento que estaba leyendo Borges y que bueno, había hace algunos años atrás, un par de años atrás, yo vivía en Buenos Aires también, y me voy a la oficina de Alejandro Baccaro, el biógrafo de Borges, y no sé por qué fui ni cómo fui, la cuestión que le toco el timbre y para hablar de Borges. El tipo me termina regalando un libro, y esta circunstancia yo le cuento a Javier, y entonces, imagínense, Javier tenía por aquellos años 46 años, yo tenía 20 más o menos. Imagínense que esa tarde en el medio de la mudanza fue algo así como el Evangelio de Borges según Javier Arguindegui, o algo así. Unos años después él organizó, él gestó, yo solamente colaboré un poco con el diseño, con la gráfica, las imitaciones y algunos carteles para los primeros homenajes a Borges, que se realizaron justamente ahí en la Biblioteca Popular de Posadas. Después vendrían los otros. Pero ya desde el primero empezó a circular lo de, che, vamos a escribirle a María Kodama, escribámosle a María Kodama, que venga María Kodama. Y ella siempre respondió a los correos, siempre lo respondió muy amablemente, pero de tanta agua que va al cántaro, un día, en el año 2006, no viene María Kodama, no va María Kodama, pero sí la envía a María Adela Renard, que fue alumna de Borges, y
siempre asistía en representación de la Fundación Borges o de María Kodama cuando ella no lo podía hacer. María Adela Renard va a Misiones, y esa vez el homenaje a Borges se realizó en la Escuela de Música, y da una charla. Javier también la da. María Adela Renard. ¿Y por qué? ¿A qué viene este dato que pareciera ser anecdótico con esta señora, con María Adela Renard? Viene a cuento porque hay un detalle que solamente se puede dar en el universo aguaraístico, en ese universo. De esas cosas que solamente se daban alrededor de Rolo, de Javier, de Aguaraí. ¿Qué significa Aguaraí? Aguará viene del guaraní, que es zorro, ¿no? Aguaraí entonces significa zorro o zorro chico, si se quiere. Bueno, Renard, María Adela Renard, Renard es un apellido francés que significa justamente zorro, también, en otro idioma. Esas coincidencias, esas cosas, perdón, pero esas cosas estaban a la orden del día con Javier, con Aguaraí. Bueno, antes de entrar a la última parte, tengo un video cortito, unos segundos nada más, pero me gustaría compartirlo con ustedes, justamente porque lo tiene a Javier como protagonista. Yo trabajaba en aquella época en una agencia de publicidad y me encomendaron un video institucional por el Bicentenario, era el año 2010. Bueno, le pedí a Javier que participara con unas líneas, y salió esto. Hola. Ahí está. Cuando... Miro. Ahora. Dale. Crecer iguales. Vamos. Crecer iguales. Bueno, cuando quieras. Crecer iguales. Y antes le decía que Javier era, ustedes lo conocían, muy afable, muy entrador, muy ameno, y esta capacidad que tenía de entrar en diferentes círculos, y Posada, siendo como es, le permitió entrar en muchísimos círculos. En alguna oportunidad, Aguaraí consiguió la posibilidad de hacer una nota para el diario El Territorio sobre la logia Roque Pérez, ahí en Posadas, sobre calle Córdoba, ¿no? Inclusive creo le permitieron entrar y sacar fotos, y creo que el que acompañó esa vez fue Sixto Fariña a sacar las fotos. Después, oportunamente, Aguaraí publicó otras notas y columnas donde su tema era la masonería y todo el mundo, y el halo de misterio que hay alrededor de los masones, de la masonería, de esa congregación, ¿no? Javier escribía sobre los masones y sobre la masonería y sobre los jesuitas y todo su devenir y la implicancia que tuvo en Misiones y en toda la región, ¿no? Bueno, como ustedes seguramente se estarán anticipando, o quizás algunos lo saben, Javier lo invitan a integrar la orden masónica. Y yo no sé si contando esto estoy siendo infidente o estoy cometiendo realmente un sacrilegio, la verdad que no sé, pero lo cuento porque también forma parte del universo aguaraístico. Cuando Javier empezó a chichonear con los masones, por así decirlo, nos contaba, y seguramente por ahí alguno de ustedes también se los contó, decía, son gente común, dice, si lo ves por la calle no crees que es un masón, dice. Yo particularmente, por mi parte, tengo el decoro de nunca preguntarle, que me devele, que me diga algún nombre de algún masón de Posadas, nunca le pregunté. Créanme que es verdad que al único que conocí fue a Aguaraí, realmente a él. Y esto ya son conjeturas mías. Yo creo que un tipo como Javier, como Aguaraí, que hizo méritos para que lo nombren miembro de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, que demostró muchísimo interés sobre todo aquello que concerniese a Misiones, a su historia, a su acervo cultural, un tipo que de su espacio en el territorio contó y descubrió que cosas que ni los misioneros sabíamos, un tipo así era claramente un candidato para integrar la logia.
Javier se ordena masón en una especie de ritual o de protocolo de iniciación, como quieran llamarlo, pero no en posadas, en encarnación, enfrente. No pregunten por qué, el orden, la organización, así lo disponía, ¿no? Sí recuerdo que Javier contaba y se reía de cómo había sido el examen. Contaba que lo habían llevado casi vendado a un lugar, lo hicieron entrar a una especie de habitación donde no había nada, donde había una silla, una mesita, 2 libros y una especie de catre nada más. Y no era el único, había otras habitaciones donde había otras personas que estaban en el mismo proceso. Una de las preguntas que dice Javier que le hacían era: ¿usted está dispuesto a cumplir la regla de la orden, a mantener las reglas y el orden? Y otras más que ahora no recuerdo. Después de esa especie de ritual, si se quiere, Javier contaba que se fueron todos juntos a comer un asado, ahí en Encarnación. Y ahí se encontró con algunos que él veía comúnmente todos los días por las calles de Posadas. Y se decían: vos también acá, sí, acá también, y bueno, se reían. Se encontraron ahí con un montón de gente en el asado después de ordenarse masón. En fin, esto Javier me lo contó así, yo le creo, realmente le creo. Y si antes dije que no sabía si era una infidencia o un sacrilegio, ahora creo que no es así, no creo que lo sea. Lejos de ser un sacrilegio, una infidencia, contar esto, yo creo que agranda el mito de Aguaraí, lo agranda, lo enriquece. Y realmente fue el único masón que conocí. Bueno, se nos pinchó nomás la parte audiovisual y de audios que teníamos preparados, pero después le prometo que le vamos a pasar. Entonces vamos a ir cerrando. Javier llegó en el año 2001 y se fue quedando, fue echando raíces, y siguiendo esta metáfora, discúlpenme, berreta, trillada, que estoy utilizando, la de echar raíces, el abono o el fertilizante para todo esto sin duda fueron las personas, fueron ustedes, fue el paisaje, el aura de misterio, de Misiones, de su tierra, de la gente. Una historia popular que tiene mucho todavía por descubrirse, por revalorizarse en algunos casos. Javier decía que no era misionero no se consideraba misionero por adopción, sino por utopías. Él se consideraba misionero por utopías, contaba que su familia, sus hijos fueron a visitarlo, y que él pudo cumplir muchos sueños en Misiones, los cumplió de grande. Era un misionero por utopía. Y bueno, me siento muy seguro acá, muy querido, me siento muy bien, han venido mis hijos, he compartido esta tierra, fundamentalmente es Misiones la que me dio, digamos, esta posibilidad. Yo no soy de llamarme a mí mismo misionero por adopción, me considero misionero por utopías, me considero misionero por afecto. He conocido gente con unas características extendidas en Buenos Aires. He visto las puertas abiertas, he visto la mesa siempre lista para poner un plato cuando alguien llega. Y ustedes también sabrán, porque lo han compartido con él, lo han vivido seguramente, cómo esto, como decíamos antes, de la fortuna, la serendipia, estaba a la orden del día, cómo el destino siempre le guiñó un ojo. O si queremos resumirlo diciendo que fue la casualidad, lo podemos decir. Podemos decir que la casualidad obraba permanentemente, por así decirlo, en su vida. En lo que a mí respecta, si bien pautábamos encuentros con Javier, mucho de lo que hacíamos juntos fue sin planearlo, fue de casualidad, sin proponérnoslo. Nos encontrábamos con citas pautadas, por así decirlo, pero mucho fue fortuito. Javier se volvió a Gesell en enero del año 2012, y eventualmente volvió a Posadas traído por el territorio o por algún otro evento, consecutivamente en el 2013 y el 2014. Y en cada una de sus venidas, por el espíritu propio de Javier, errático y a veces hasta inasible, nosotros no pudimos concretar
un encuentro, el encuentro pautado que habíamos mantenido o prometido en correos previos. Los encuentros para vernos caprichosamente siempre se dieron por casualidad en esos días. Cuando los dos pensábamos que ya no nos íbamos a encontrar, que no nos íbamos a perder, nos encontrábamos en alguna calle, en algún rincón de Posadas. 2014 fue la última vez que lo vi a Javier. Después yo migré para acá, para Buenos Aires, le escribí un correo contándole las buenas nuevas, que estaba más cerca, y que en algún momento seguramente nos íbamos a cruzar, yo yendo a Gesell o él viniendo para acá, para Capital Federal. Pero no se dio, no se dio. A fines de abril del 2018, Sebastián Borkowski, que es otro gran amigo mío de toda la vida, me manda un mensaje y me dice, che, vamos a la Feria del Libro, me dice. Él, que había participado en las otras ferias, ese año justamente no lo hacía. Y simplemente me lo dice para ir, para curiosear nada más, para ver nada más. Yo le digo, sí, dale, vamos. Y fue así como ese viernes 4 de mayo, yo me tomo el subte, me bajo en Plaza Italia, me encuentro con Borkowski en la puerta de la rural y entramos. Como buenos misioneros que somos, fuimos a ver cómo estaba el stand de Misiones. Al llegar al stand de Misiones, adivinen qué, ¿quién estaba? Mi amigo Javier Arguindegui. Nos vimos, nos saludamos, nos abrazamos. Créanme que tomamos un café eterno, o mejor dicho, por ahí era muy corto para contarnos todo lo que seguramente queríamos contarnos. Nos sacamos una foto, y bueno, entramos en tiempo de descuento, nos saludamos otra vez, nos abrazamos. Me dijo, te quiero mucho, y yo le dije, yo también te quiero mucho. Y nos fuimos. Nos fuimos. Y esa fue la última vez que lo veía a Javier. Sin planearlo, sin buscarlo, sin esperar absolutamente nada de la Feria del Libro, sin siquiera imaginarme que me iba a encontrar con él ahí. Y esa fue una jugada guaraística. Otra vez la fortuna nos encontró, fue la forma, no podía ser de otra manera de vernos, no había otra manera que no fuera así. Y durante estos días, cuando le daba forma a esto y buscaba cosas, encontré un texto que había aparecido también casualmente en otro momento, revolviendo papeles, y me parece la mejor forma de terminar esta larga alocución que ustedes, les agradezco, han tenido la paciencia de escuchar y han soportado más allá de los inconvenientes técnicos. La publicación salió publicada, para la redundancia, el 5 de enero de 2005 en el diario El Territorio, como no podía ser de otra manera. Y se llama Ida y Vuelta. Y dice así: el camino se bifurca y yo tomo el de la izquierda que me trae suerte. Llego a las puertas del cielo y me recibe San Pedro con sus listas en la mano. Bienvenido, ¿cómo se llama? Aguaraí. ¿Con H como el ministro de Videla? No, sin H y con I latina. Algo habrá hecho mi amigo porque no lo tengo. Vaya y pruebe en el infierno. Raro. Si me porté bien, sobre todo en este último tiempo. Desando el camino hasta la bifurcación y agarro el de la derecha. Llego a las puertas del infierno y me recibe Belcebú también con sus listas en la mano. Lo mismo. Bienvenido, dígame su nombre, la confusión con el ministro y las explicaciones que me agotaron en la tierra. No lo tengo, repite el diablo. ¿Estás seguro de que se murió? No, si voy a andar haciendo turismo. Claro, hombre, primero estuve allá con San Pedro y él mandó para acá. Póngase de acuerdo, chamigo. Le digo que no está. Hagamos una cosa, dice. Lo mando de vuelta con un secretario y aclaramos el asunto. Vuelta a desandar el camino hasta la bifurcación. Le pido al secretario de Belcebú que me espere y voy hasta las puertas de San Pedro. Le explico el trastorno del trámite y le sugiero que ordene que un ángel me acompañe para que hagamos bien las cosas sin tantas idas y venidas. En definitiva, me vine de vuelta para el pago acompañado por estos dos personajes que no dejaron de molestarse en todo el trayecto. Y resultó nomás que no me había muerto, sino que estaba dormido. Los aprendices de burócratas se volvieron con las manos vacías y vaya a saber cómo les fue de regreso a sus mundos, si desertaron la bifurcación o si habrán corregido allá la lista a sus jefes. En lo que a mí respecta, desde esta mañana aliento una esperanza, y es que todavía ni hice todo el bien que se requiere para ir al cielo, ni todo el mal que hace falta para entrar en el infierno.
y guardo una certeza: cada uno elige no solo su destino, sino también el vino de la noche. Gracias. Bravo. Bueno. A ver, yo no los veo nada, pero a partir de ahora únicamente charlamos con ustedes, ustedes charlan. Gracias realmente por la paciencia. Yo quiero agradecer, por favor, antes y con esto ya no digo más nada, le quiero agradecer a Sebastián Corol, que no solamente tuvo la lucidez de llevar un grabador cuando la noche del 10 de junio de 2010, cuando Richard Vera organizó las 2000, una celebración por las 2000 columnas de la Guaraí, y Sebastián Corol llevó un grabador y grabó. Esos audios hoy no los pudimos compartir, pero están acá y lo vamos a compartir después, así que le quiero agradecer. Le quiero agradecer también a Natalia Guerrero por las fotos y un montón de cosas que ha mandado, que bueno, tampoco lo pudimos compartir, pero Natalia se preocupó, hurgó en su archivo. ¿Se colgó de nuevo? ¿Puede ser? Y se congeló. Sí, se colgó. Bueno, pero ya nos había habilitado la palabra. Hola, Rami. Bueno, no sé si me escuchan o si me ven. Te escuchamos. Y yo estoy acá. Ahora sí. ¿Ahí me están viendo? No ven nada, ¿no? Bueno, le estaba contando, perdón, no sé qué pasó con que hoy la tecnología, una mala pasada, le pido 1000 disculpas. Le estaba agradeciendo a Sebastián Corol, no sé si eso escucharon, a Natalia Guerrero, me pasó un montón de fotos que no la pudimos compartir, pero créanme que tiene tanto material para hacer una muestra infinita de fotos de Javier o de Aguaraí, como ustedes quieran llamarlo, de Rolo. También, bueno, a Silvina, que está acá, también con la búsqueda del Zoom y otras cosas más. A Malena, que anda por acá, que está dando vueltas, que nos ayudó un poco en la parte técnica. A Richard Vera, que Richard también tenía un audio para compartirnos, y por estas cosas la tecnología no se ha dado. Por último, también, no porque sea menos importante, sino porque está en la lista nada más, a Maco Pacheco, que ha ilustrado y ha salido noches largas con Javier, ilustrando, dibujando y hablando de la vida. Obviamente quiero agradecer a toda la familia de Javier Guerrero. Ahí está Martina, se está haciendo así. Rodrigo, un gusto, un placer. Nunca nos vimos. Sos al único que no conozco, pero creemos que de tanto que Javier hablaba de ustedes, creo que te conozco de toda la vida, realmente. Así que es la primera vez que nos vemos, que hablamos así, con audio por lo menos, y te mando un abrazo gigante y gracias. Ahora sí, me callo y todos ustedes.